Buenos días, 8 de la mañana, supermartes en el punto de mira, después de que Halley haya conseguido durante el fin de semana arrebatar una parte de esos representantes de cara al supermartes de mañana. Necesita un montón todavía Donald Trump, y Halley dice que no se retira, y además vamos a tener hoy el planteamiento, la disposición de una parte de la justicia alrededor de la nominación de Donald Trump, por lo que el supermartes va a ser fundamental. La posibilidad, la fotografía alrededor de que Donald Trump mañana ya sea el candidato por parte de los republicanos está encima de la mesa. La posibilidad de que una parte de sus candidaturas para el supermartes pueda ser evitada durante el día está encima de la mesa, sobre todo porque una parte de los lugares de los estados donde se van a celebrar ese supermartes van a recibir hoy un planteamiento de si es elegible Donald Trump o no, de tal manera que empezamos la semana mirando, esta semana está cargadísima hasta las cejas, sobre todo de referencias macro, pero también el supermartes que nos define gran parte de la fotografía política del año, porque imagínense que hubiera un movimiento para intentar evitar que Donald Trump esté en esa candidatura republicana, al menos dejarle que sean los republicanos quienes lo decidan. Halley ganó en una de las partes fundamentales del fin de semana, uno de los estados fundamentales del fin de semana, y le ha dado fuerza para decir que sigue adelante. Hay mucha diferencia Trump-Halley, pero Nikki Haley dice que continúa al menos hasta el supermartes. Mañana tendremos una fotografía clara de si ya es elegible Donald Trump o si le dejan ser elegible a Donald Trump. Eso lo veremos durante el día. Semana cargadísima de datos macro, PMIs, habla Powell ante las dos cámaras, habla Lagarde y tiene decisión de tipos de interés. Tenemos absolutamente de todo en un mercado en el que viene sobre todo con una fotografía clara del petróleo, que viene la OPEP diciendo que va a mantener los recortes más allá, pero sube muy poquito el petróleo, en el entorno del 0,3-0,4% en esta mañana, en un entorno de los 83,5 el Brent. Por otro lado, 64.000 roto por parte del Bitcoin a primera hora de la mañana, y tenemos también que hoy hemos conocido que no habrá rueda de prensa mañana después de conocer el dato de crecimiento de China. Mañana le va a presentar el informe Li Qiang al conjunto del mercado. ¿Cuánto crece? El mercado espera en el entorno del 5%, sin embargo hay un cambio fundamental, y es que no va a haber una explicación clara de cuál es el crecimiento de China en la jornada de mañana. Kamala Harris ha dicho que se necesita un alto el fuego inmediato y se lo pide de manera inmediata a Israel, y ojo porque la fotografía de Ucrania, de la guerra de Ucrania, sigue con ese entorno de necesidad de Europa de fortalecerse, y Estados Unidos ya lanzó, Lloyd Austin, el pasado viernes, el mensaje claro de que en el caso de que gane Rusia habrá que intervenir en la guerra. Macron ya no está solo, ahora tiene una parte de Estados Unidos que apunta que si el avance de Rusia es hasta el final, es decir, hasta ganar, no acabar en una paz, en una mesa de negociación de paz anterior al defeat, ¿no?, por parte de Ucrania, en ese caso habrá que intervenir, y Estados Unidos ya ha puesto encima de la mesa una fotografía parecida a la de Macron. No se interviene en Ucrania siempre que Ucrania consiga resistir. 8:04 de la mañana, este es el gráfico clave, vamos a ver si lo vemos, de Bank of America, en el que eleva un 5% el crecimiento en el conjunto del año, y en el que dice que el objetivo son 5.400 puntos. En un momento en el que se mira de qué manera en el último informe, Bank of America también ve que el mercado es alcista y que va cada vez más a un entorno en el que incluso en una parte técnica, en una valoración, podría alcanzar los 5.143. El mercado va disparado en un entorno donde las grandes tecnológicas venden, lo cual es un poquito extraño en este entorno. Luego veremos ese gráfico y veremos también el entorno en el que se ve que ahora mismo da más rentabilidad en unos entornos el cash, el efectivo, que el mercado, lo que suele ser sintomático de que en ese entorno hemos llegado al final de la subida. Entrando en claves del día, fíjense la fotografía clave que nos demuestra esta mañana sobre cómo vamos a una semana
que es importantísima, que es clave en este entorno, sobre todo por la avalancha de datos. Vamos a conocer cuánto crece China, vamos a conocer el PIB de la eurozona. Vamos a ver cómo está el PIB de la eurozona. Vamos a conocer los PMI, por ejemplo, de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos. Y vamos a conocer también datos de empleo que nos van a permitir, cuando acabe la semana, ver una fotografía clara de que en este entorno ya la Fed sabe perfectamente por dónde va a ir el conjunto del mercado. Hoy se lo pueden tomar de respiro. A partir de mañana es un no parar, empezando por China, la próxima madrugada para los europeos, en el que va a dar la cifra mágica, cuánto va a crecer China en previsión, y a partir de ahí va a empezar a ver un poco la fotografía de cómo camina, de cuál es la decisión del Banco Central Europeo que conoceremos el jueves, y cómo va o cómo plantea el movimiento de bajada de tipos Powell miércoles y jueves, Senado y Congreso, en el que va a contestar en esa comparecencia bianual, semestral, en el que va a dar todos los detalles de cómo ve la situación económica. China sigue centrando la atención esta mañana alrededor de cómo estaría inundando mercados extranjeros con productos baratos de nuevo. Esto ya sucedió en el 2000, fue muy deflacionario, pero sobre todo venía un entorno en el que la energía jugaba al alza. No tenemos esa fotografía tan clara ahora, porque llega un momento de, no desinfección, sino desinflación, y un momento en el que Europa y Estados Unidos tienen que ver de qué manera sostienen a la economía. ¿Por qué? Miren, China, en este entorno deflacionario que le ha venido bien a Europa, lo que tiene ahora es una cantidad de manufactura fabricada que, inundando el mercado, acaba con los productores locales. De tal manera que tanto Europa como Estados Unidos tienen dos opciones: dejan que caigan o intervienen para que no caigan sus productores locales. Si intervienen para que no caigan sus productores locales, tienen que incluir aranceles. Estados Unidos, Trump, ya ha dicho 60%. En ese entorno, Europa no está diciendo nada. ¿Cuál es el problema de la inundación? De cómo llega esa llegada masiva de producto chino que acaba con productores locales. No piensen solo en productos de bajo coste, piensen, por ejemplo, lo que puede suceder alrededor de placas solares y cómo puede acabar con el negocio de un montón de compañías en Europa que ahora mismo ya no pueden competir porque las placas solares están un 25% por debajo de su producto. De tal manera que la fotografía es altamente complicada en un entorno en el que la inundación ahora mismo de producto chino en el conjunto del mercado global, sobre todo, tendría una afección dramática tanto en Europa como colateralmente en Estados Unidos. Estamos al borde ya de ver esa nominación, supermartes, jornada de mañana. Vamos a ver de una manera clara cómo sale Trump en ese entorno. El 47% de los estadounidenses piensa que Joe Biden está haciendo un mal trabajo. Es la proporción más alta desde su presidencia. Encuesta del New York Times en la jornada de ayer, en el que también se apunta que Trump consolida una ventaja del entorno de 6-7 puntos respecto a Biden en el caso de que las elecciones fueran ahora. Por lo que, o en el supermartes, hoy, no mañana, hoy, un día antes, la justicia frena la candidatura de Trump, o mañana Haley frena a la candidatura de Trump y no le permite directamente conseguir ya la nominación, o mañana tenemos una nominación de Trump en el que Biden tiene que ponerse ya a tope porque va muy por detrás. En el entorno en el que estamos mirando ahora mismo, lo que es evidente es que Trump, en las condiciones actuales, la ventaja es sideral y la economía no está solucionándole a Biden los problemas. ¿Por qué? Porque una parte del Bidenomics viene con una inflación elevada y porque una parte de lo que él llama Bidenomics, Biden, a sí mismo, a su política económica, viene con la necesidad de los estadounidenses de tener 2 o 3 trabajos. Entonces, para que el Bidenomics funcione, hay una parte de la población en la que está viviendo no con 40 horas semanales, sino incluso en 40 horas semanales en una sensación en la que tiene que trabajar 2 o 3 sitios distintos para poder seguir manteniendo su nivel de ingresos. Rusia recortará la producción de petróleo en 471.000 barriles diarios en el segundo trimestre, coordinado con la OPEP, lo que nos da una fotografía de que la OPEP, aunque el petróleo no está reaccionando al alza por encima de 83, sí que tiene la presión ya de que la OPEP
no va a permitir que ese movimiento de reducción de precios del petróleo se produzca mientras ellos tengan la fuerza del recorte. Luego lo veremos también en gráficos. Y Alemania, quizás la noticia más destacada, junto con la que vamos a ver ahora de Estados Unidos, prepara el primer despliegue permanente de tropas desde la Segunda Guerra Mundial. 5.000 soldados en Lituania para 2027. Ojo a la fotografía. Hemos visto mucho de economía y poco de geopolítica en estos primeros 10 minutos prácticamente de programa, pero esperen que aquí hay bastante tela de cortar. Primero, como última clave del día, lo de Alemania. Prepara esa fotografía para el primer despliegue permanente de tropas desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Lituania, 2027, 50.000 soldados. Miren el siguiente gráfico. Ahora entramos en él. Vayamos a las claves del mundo en guerra. Dijo ayer la primera ministra danesa, Mette Frederiksen: nos encontramos ante el amanecer de una nueva era más turbulenta y difícil. De tal manera que solo tienen que ver ayer, artículo principal del País aquí en España: Europa se prepara para protegerse, para la guerra, para cómo puede empezar a comprar más armamento y disuadir a Putin en el caso de que quiera hacer algo en territorio europeo. Toda la opinión pública de izquierdas en Europa ya camina hacia este punto. Es decir, o tienen el mensaje de: chicos, hay que mover a la opinión pública hacia el rearme, o se han dado un golpe en la cabeza, porque hace 10 años nos decían que el mundo en guerra había terminado y que había que ir deshaciendo poco a poco toda la industria armamentística, que ahora son ellos los que quieren volver a reconstruir. Pero tienes Alemania intentando ya generar un entorno en el que pueda estar de avanzadilla, 5.000 soldados, 2027, Lituania, permanente, no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Nos dice la primera ministra danesa que es el amanecer, ¿no? Muy Star Wars, ¿no? El amanecer de una nueva era más turbulenta y difícil. Esto se puede aplicar a cualquier momento de la historia. El amanecer de una nueva era más turbulenta y difícil, pero lo que tenemos que ver de fondo es que ahora sí hay un camino claro de la opinión pública más de izquierdas en Europa que está pidiendo rearmar, bajo la excusa de hay que defender, hay que proteger la seguridad, los valores democráticos de Occidente, hay que ponerse, que no decimos que no, pero es que hace 5 años estaban en el polo opuesto. Iban 3 militares a una feria de empleo y les decían: váyanse, no son bienvenidos en la feria de empleo. No se le olvide, son los mismos. No, eran un poquito más de izquierda, no, estos también lo permitían. De tal manera que ahora intentamos ver que aquellos que eran malos, malísimos, son los que necesitamos que estén. ¿Por dónde se mueve la fotografía? Miren, por algo en lo que una parte de Europa todavía no se ha puesto el termómetro para ver cómo le sube la temperatura. Y es la vuelta a la mili, a los ejercicios militares por toda una generación, la generación del TikTok, que lo más que ha visto es Fortnite. Y le van a decir que vaya a hacer, por lo menos para que ensaye. Es decir, van a flipar. Van a flipar. Como le digo, y esto ya en el norte de Europa se está haciendo. Un poquito de Fortnite, un poquito sin las gafas puestas y sin la Play. ¡Hala! Fuera. Con lo que hay un choque, por lo menos, de inicio muy grande con las generaciones nuevas que en el norte de Europa les están diciendo: vaya usted a hacer ejercicios militares. Vuelve la mili en este entorno. Calibremos cuál es el escenario. Y luego una industria que dicen: ayer ayer se hablaba mucho del gran bulo, ¿no? Fíjense el daño que ha hecho Lorenzo Ramírez para que ayer el país saliera con el gran bulo del 11M. Lo que el nuevo libro de Lorenzo Ramírez está moviendo para que haya también ese movimiento ayer de la prensa de izquierdas, ¿no? Sobre todo del país. El punto fundamental a partir de aquí viene en un escenario en el que se nos dice, por ejemplo, para la industria armamentística: no, es que la mitad de las compras se van a hacer en suelo europeo. Eso es falso. Es falso. La mitad de las compras se van a hacer en suelo europeo en 2035. El objetivo está que en 2035
la mitad de las compras sean en suelo europeo. Estamos en el amanecer de una nueva era. Hay que acelerar. Banco Europeo de Inversiones, donde se han llevado a Calviño allí para repartir dinero a las industrias armamentísticas. Ya verán, el siguiente plan va a estar alrededor de, ya hemos hecho un plan COVID, de dar dinero, ahora hacemos un plan, luego hicimos un plan de transición energética, es que no llegamos ni a completarlos. Antes de que casi los hayamos puesto en marcha, hemos cambiado el plan, ahora va sobre la industria defensiva. A partir de ahí, es que vamos muchos pasos por detrás. Uno, nosotros en Europa dando la fotografía de hacia dónde vamos. Y por otro lado, ellos, el bloque de Rusia, China, Corea del Norte e Irán, directamente escuchando lo que vamos diciendo. Scholz decía que iniciaba la investigación sobre las posibles escuchas, podemos quitarlo de posibles, rusas a su ejército sobre la guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que sucedió? Oiga, ¿cómo que posibles escuchas? Le plantaron en la televisión rusa media hora de conversación de militares ciberhackeados, todos los teléfonos de todos los que estaban en la sala, para dejar claro que Alemania está planteando enviar una serie de misiles de largo alcance que podrían llegar desde Kiev a Moscú. Respuesta de María Zakharova. Pedimos una explicación urgente de si Alemania está planteando esto. ¿Cómo que se lo está planteando? Si le ciberhackearon todos los móviles. De tal manera que no solo tenemos que en Europa, en Occidente, tenemos esa mentalidad de avisar en medio de la partida de ajedrez que vamos a mover el caballo al Kasparov de turno, que en este caso es Rusia. No solo juegan mejor al ajedrez, sino que encima le decimos cuál es el siguiente movimiento, pero es que además ellos, sobre todo en la vía del hackeo, cuidado con la fotografía que durante el fin de semana Scholz tenía los pelos de punta, viendo de qué manera le habían hecho escuchas a toda la cúpula militar que estaba reunida para analizar qué hacer con el envío de misiles Taurus a Ucrania. Aunque la fotografía empieza a ser de una presión brutal. Decía Scholz, pedimos explicaciones a Rusia. Pues son sencillas las explicaciones. Te han hackeado todos los móviles. Todos. Con lo que saben perfectamente cuál es tu siguiente movimiento. Por lo que, ¿por dónde tiene que empezar la inversión por parte de Alemania y del conjunto europeo? Por sistemas informáticos de protección sobre y alrededor de la ciberseguridad. Porque ahora mismo estamos desprotegidos. ¿Por qué? Porque son unas figuras. Porque es que no se han planteado en ningún momento que de verdad había que proteger esto de un entorno bélico. ¿Por qué? Porque pensaban que la guerra era una cosa del pasado. Y ahora, desde 2022, dicen, uy, la guerra no es una cosa del pasado, sino que lo tenemos metido en el ADN y sobre todo viendo o caminando hacia un modelo en el que Europa probablemente, ahora mismo, mentalmente, psicológicamente, no está preparada. Dile a los chavales del Fortnite que tienen que hacer la mili. Dile a una generación entre 25 y 45 años que no ha hecho la mili, que tiene que ir a hacer ejercicios un mes. Al menos un mes. Bueno, la ansiedad de Napster es poco, al lado de lo que puede suceder. El ansiedad puede ser espectacular en este entorno, pero seamos conscientes, ya hay un movimiento de la opinión pública, solo tienen que ver en la portada del País de ayer y el artículo principal del País en la jornada de ayer, para entender que la opinión pública, los gobiernos, las élites, ya están concienciando. Empezaron por dentro de 5 o 10 años, habrá o puede haber una guerra en suelo europeo, y hemos acabado diciendo o nos armamos y protegemos de manera inmediata o Europa tiene un problema. Por lo que la opinión pública ha caminado desde el futuro al presente en la jornada de ayer. Les digo, cuando el País ya salía diciendo ayer, Europa necesita protegerse de manera inmediata. Oiga, von der Leyen lo resumió muy fácil. No es inmediato el conflicto con Rusia, pero no es imposible el conflicto con Rusia. Es decir, prepárense que en cualquier momento vienen.
Cuidado con la fotografía y con lo que va viendo Europa. Ucrania reclama más sistemas de defensa antiaérea tras los bombardeos rusos. Rusia y el emisario chino Li Hui rechazan el ultimátum occidental para el arreglo del conflicto en Ucrania. Dicen que es inviable sin Rusia. Saben que se va a reunir en Suiza, Ucrania, con todo Occidente. De allí va a salir un documento y ese documento se lo quieren llevar a Rusia para llegar a un acuerdo. El problema que ve China y que ve Rusia es que no hay una conversación de bloques. Hay un bloque intentando decir este es el camino de la paz cuando China ya ha presentado un documento de paz. Hace 1 año y medio. Y en el que dice claramente cuáles son los 10-12 puntos fundamentales, sobre todo en multilateralismo real, que es el gran objetivo de China en el proceso de negociación de paz. Si el proceso de negociación de paz excluye a China, va a ser un fracaso para China. Si incluye a China, será el primer movimiento claro en el que la multilateralidad, alineada y liderada por China en una parte, entra en la escena global. Israel habría aceptado una propuesta de alto el fuego, según un funcionario de Estados Unidos, según está diciendo The Economist, 6 semanas y liberar rehenes vulnerables. Sería la clave fundamental. Todo parece indicar que aquí va a haber un alto el fuego claro, en el entorno del Ramadán. No va a permitir el mundo islámico que suceda otra cosa distinta. Ayer Kamala Harris ya decía que tiene que haber un alto el fuego inmediato, sin matices, sin ningún tipo de opción de, bueno, dejamos esta zona o esta zona, y que tiene que haber una entrada de ayuda. Han visto cómo llegaban también esa ayuda durante el fin de semana de Estados Unidos. Le está diciendo a Israel que tiene también que mandar ayuda a las zonas que ahora mismo lo están o están en una situación complicada. Vayamos a gráficos. Veamos antes un tuit de Holzer Hapage en el que la OPEP estaría viendo en las últimas horas cómo extender esas actuales restricciones hasta mediados de año para evitar un superávit, según está diciendo Bloomberg, en el que las reducciones de producción ascienden aproximadamente a 2 millones de barriles por día. El bloque de 22 naciones, liderado por Arabia Saudí y Rusia. Miren el movimiento de mantenimiento de la producción de Rusia, sobre todo en el periodo en el que estamos ahora. Sobre todo desde salida del COVID, y cómo ha mantenido para mantenerse incluso por encima de la producción de Arabia Saudí. La fuerza de Rusia y de Arabia Saudí del conjunto de la OPEP pueden pelear, pero una de las claves que hemos aprendido en los 2 últimos años es que Estados Unidos, como principal productor del petróleo, todavía tiene una fuerza salvaje en ese entorno. Ven la última hora, IPC de Turquía interanual 67,07%. La previsión era 66, el premio 64,86. Primer dato importante inflacionario. Es verdad que Turquía nos refleja un perfil inflacionario alto, pero incluso aquí se está empezando a equivocar ya la previsión de los analistas. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también cómo Estados Unidos, lo que les decía antes, con el secretario de Estado de Defensa estadounidense, dice Estados Unidos, dice a la cadena SER, avisa de que la OTAN tendrá que ir a la guerra si Rusia doblega a Ucrania. El secretario de Defensa estadounidense cree que los países del Báltico corren peligro de un conflicto con Rusia si Ucrania no es capaz de vencer con la ayuda internacional. Ayuda internacional que de Estados Unidos no le está llegando a los 60.000 millones, entorno europeo donde tampoco está cumpliendo la cantidad de entrega de armas y de munición que estaba pidiendo Ucrania, y aunque sigue llegando munición, llega en cantidades que son insuficientes. Por lo que, pero fíjense, esto es noticia de la cadena SER, significa que una parte de la opinión pública de izquierdas tiene que ser concienciada para el entorno. Sobre todo con el criterio de la seguridad, sobre todo con el criterio de que hay un ataque en ciernes. De que antes o después, ¿cómo? ¿O con qué fotografía? Con el final de la guerra en Ucrania. El secretario de Defensa, que ya dijo el otro día, como le estaba comentando antes, que si Rusia ganara la guerra de Ucrania, la OTAN, sobre todo Europa, también Estados Unidos, tendría que ir a la guerra. La pregunta es si Europa está preparada.
¿Está preparada Europa para ir a una guerra en el caso de que Rusia venza a Ucrania? Porque eso puede ser o corto, o medio, o largo plazo. Pero en cualquiera de los escenarios hay probabilidades, aunque sea bajas, de que se pueda producir la victoria de Rusia. Cuidado, porque la conciencia, ¿no?, la opinión pública empieza a caminar alrededor de esto. En el caso de que Rusia venza en la guerra de Ucrania, y no sabemos lo que significa vencer, es decir, no sabemos si es todo el territorio, los territorios ya ocupados, una extensión de esos territorios, pero una victoria de Rusia en este entorno, doblegando a Ucrania, significaría que la OTAN va a la guerra. Lo ha dicho Estados Unidos. Es decir, o se le frena durante la guerra o se le frena posterior a la guerra. Pero que la OTAN está en el conflicto, a un europeo ahora mismo no se le puede poner en duda. No lo puede dudar. Estamos ya o a futuro o a presente en este entorno. Miren el siguiente gráfico, en el que esperamos reunión del Banco Central Europeo. Ha habido informe de Rubén Segura Cayuela, Bank of America. Dice: esperamos que el Banco Central Europeo no modifique sus orientaciones en el comunicado de prensa de la próxima reunión, jueves de esta semana. Sin embargo, es probable que durante la conferencia de prensa del Banco Central Europeo ofrezca una orientación suave, en el sentido de que ya casi hemos llegado a los recortes. Es decir, que en marzo, pues en mayo o en junio habrá recorte de tipo de interés. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el PIB de la eurozona de esta semana. Si el PIB vuelve a salir más negativo de lo esperado, el papelón que tiene Christine Lagarde el jueves es enorme. Oiga, usted, a sabiendas de que esto se está cayendo, mantiene un entorno de tipos tan alto que va a conseguir reducir la inflación al 2%, pero hundiendo la economía. Y luego el terreno en el que jugaremos de más inyección, pues también va a ser complicado en una de inyección monetaria. En una economía que sale de un entorno inflacionario y la economía te vuelve a levantar, pero ya no generas inflación, están equivocados. Si vuelven a inyectar política monetaria unido a la política fiscal expansiva que ya tenemos en Europa, la inflación va a volver a dispararse en ese entorno. Solo tienen que ver que frente a los temores del mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario no para de subir. Usted baje los tipos de interés. Entonces, o hace una política monetaria en la que claramente llega a tiempo, o el riesgo de llegar tarde puede ser fatal para la economía europea. Por lo que Rubén Cayuela, Segura Cayuela, nos dice, Bank of America, nos dice: importante en la conferencia de prensa conocer la orientación del sentido en el que ya prácticamente hemos llegado a ese movimiento de bajada de tipos. O lo vemos claro, y entonces Euribor empieza a caer y el conjunto de la presión, de la restricción crediticia se relaja, o cuando llegue va a ser como abrir aquello, venga por todos los lados. Por lo que, cuidado, que el Banco Central Europeo se vuelve a acercar al entorno en el que tiene que tomar una decisión, pero le va temblando el pulso, que es lo mismo que sucedió en el inicio de la inflación. Oiga, suba tipos, no, que es pasajero. Oiga, bajé tipos pronto, cuando esté a tiempo, que le permita todavía recuperar un movimiento de subida en el caso de que lo necesite. O es que la economía luego va a tener que darle, lo que sea necesario para remontarla. Va a estar en cuidados intensivos. Mañana empezamos a ver la fotografía de PMIs, empezamos a ver el PIB de la eurozona. Va a ser clave para que cuando llegue Lagarde se le pueda orientar en torno a, oiga, ¿el objetivo es que esto se hunda? Porque si el objetivo es que esto se hunda, tenemos un problemón. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo hay un movimiento de venta, gráfico de Bloomberg, de las 7 magníficas, de sus ejecutivos, diciendo: este es el momento en el que me forro como un campeón. Esto es 2022, tiempo del coronavirus, en el que Tesla dice al mercado: cómprame las acciones que voy. Tesla, Elon Musk. Ejecutivos rompiendo en la parte desde el inicio del año un movimiento de decirle al mercado: ya has creado el sentimiento de codicia, ya tienes una parte del mercado codicioso, greed a muerte. Están codiciosos,
codiciosos. Y en ese entorno, los ejecutivos de las grandes les dicen, toma. Pero como Manolete, ay, ala, venga, tómala. Oiga, cuidado, se lo venimos diciendo desde la semana pasada. Warren Buffett, en el entorno de esa carta anual. Cathie Wood, los ejecutivos de las 7, pero ellos venden y usted compra. ¿No le resulta un pelín extraño el movimiento? En un movimiento en el que a usted le han generado la codicia extrema. Estamos cerca de codicia extrema. Y en el que ellos, en lugar de estar codiciosos, están siendo buenos con el mercado. ¿Cuántas quiere? Cójalas. ¿Quién es el que más? Amazon, Meta, dando un comportamiento claro de que hay quien ahora mismo le está diciendo al mercado, disfruta de tu empacho de acciones, que yo ya he ganado bastante dinero. Cuando ellos compraron, el inversor pensaba que aquello era una mala solución. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva también alrededor de cómo hay un movimiento de masa monetaria en el que el dato es espeluznante. Miren este gráfico. M1 en Estados Unidos, gráfico de la Fed. Estados Unidos ha impreso el 80% de todos los dólares existentes en los últimos 3 años. Oiga, como esto explote, esto va a ser histórico. Va a ser histórico. Les repito, Estados Unidos ha impreso el 80% de todos los dólares existentes en los últimos 3 años. Hay un movimiento de inflar, de llenar, de engordar al pavo de cara a la fiesta. Hay un movimiento claro en el que hay una distorsión económica salvaje. Oiga, ¿y por qué no ha llegado Estados Unidos a un entorno de recesión? Porque Biden no quiere. Aun a costa de las consecuencias futuras. Y porque hay un camino de impresión monetaria salvaje. Es que esto es histórico. Y no acaba bien nunca. Nunca. Porque cuando vea el emperador, en este sentido, el ciudadano de a pie, que está desnudo, económicamente hablando, cuidado con la explosión de todo esto. Que la circunstancia, la situación puede ser dramática en este entorno. Miren el siguiente gráfico. El movimiento desde 1871 de un entorno recesionario que luego ya viene el movimiento de recuperación. Nos está diciendo, estamos en un movimiento alcista. Estamos en un movimiento alcista. Estamos en un movimiento alcista. Dice Bank of America en esta gráfica, en este gráfico, usted está aquí. En el movimiento histórico de tipos de interés, aunque el mercado esté alcista. ¿Qué es lo que nos lleva? Esto es media del S&P 500, retornos alrededor de la situación. El mismo Bank of America que ha subido la previsión a 5.400, 5% arriba. Pero te está diciendo, cuidado que usted está aquí. Aquí. Es decir, nos queda la fiesta padre aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que dice una parte de los analistas? Si en esta parte la economía aguanta, los beneficios empresariales aguantan, se puede intentar hacer esto un poquito más suave. Esto es desde 1871, ¿eh? Nos podemos inventar, nos podemos hacer todas las historias en la cabeza que queramos. Pero la fotografía ahora mismo de Bank of America es que usted, como inversor, está aquí, en un movimiento de restricción crediticia anterior al primer corte de tipos por parte de la Reserva Federal. Esto da miedo. Y si tienes una economía que ha estado también impulsada por la impresión de dinero, es decir, nos hemos hecho trampas al solitario nosotros mismos, nos hemos engañado a nosotros mismos y hemos generado una gran mentira, esta sí, alrededor de cómo crece nuestra economía. Todo va bien, pero ¿cómo va a ir mal? Si tiene usted la economía dopada, si todo es mentira, si por cada dólar de crecimiento de Estados Unidos usted ha inyectado en la economía $2,5. Quite los $2,5. Veamos qué pasa en la economía de verdad, sin estímulos, sin dopaje, sin mentiras. Y a partir de ahí, decidamos cuál es el momentum en el que está el mercado. Pero estamos allí, no aquí.
estamos aquí, en el movimiento anterior al primer recorte de tipos de la Fed que no se ha producido y que no sabemos de verdad cuántos se van a producir, cuándo se van a producir. Pero imagínense que miércoles, jueves, habla Powell y dice, hay opción, aunque sea pequeña, de que no haya movimiento de rebaja de tipos de interés. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Cuidado con el cambio. Que igual estamos más cerca de aquí que de aquí. Pero lo que seguro que estamos es en este entorno. Hacia abajo. Miren el miedo de altura que hay aquí para el inversor. El castañazo es monumental. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también gráfico de Game of Trades alrededor de cuánto o qué parte de rentabilidad del efectivo es ahora o tiene ahora mayor rentabilidad que las acciones. Bueno, es que esto no se producía desde el año 2000, momento previo a que nos estallara la burbuja de las .com. ¿Qué es lo que tenemos? Que el cash está ahora mismo venciendo, dando más rentabilidad al mercado. De tal manera que, oiga, ponga usted el dinero al X%, le dice el asesor, y olvídese a muchos de ellos. Otro le va a decir que no sé qué. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Un movimiento hacia el efectivo, que nos lleva a pensar que estamos en la parte final. Que usted puede estar muy engorilado, pero los ejecutivos de las tecnológicas esto lo tienen grabado a fuego en la piel. Y dicen que ya tengo más rentabilidad en el mercado vía efectivo que vía mercado. ¿Quién quiere las acciones? Tome. El famoso momento en el que el taxista le está hablando al ejecutivo de Wall Street alrededor de cómo está el mercado y de cuáles son las ganancias. ¿Qué hace el ejecutivo de Wall Street en cuanto baja del taxi y llega a la oficina? Vende acciones. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque este gráfico de Game of Trades es ilustrativo a más no poder. Estamos en un momento donde hay más rentabilidad ahora mismo en el cash que en el mercado. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a la parte final de toda esta historia. Miren el siguiente gráfico. Valor combinado Peterson Foundation de la deuda de Estados Unidos. Deuda nacional de Estados Unidos. 34 trillones americanos de dólares. Es el mismo valor que la economía de China, segunda, Alemania, tercera, Japón, cuarta, India, quinta, Reino Unido, sexta. Pero nos parece lo más normal, porque hemos aceptado que la emisión no es un problema en un entorno económico en el que en cualquier momento de la historia estaríamos ahora mismo tiritando de miedo. Pero nos hemos comido que una parte de la opinión, los Bidenomics estos, nos digan, no pasa nada, el crecimiento está asegurado. Ni está asegurado el crecimiento, y esto es una bomba económica a punto de explotar en cualquier momento. Si no ahora, dentro de un año, si no dentro de un año, dentro de dos. Pero esto no hay manera de hacer una digestión normal. Y el problema es que Estados Unidos ya está metido en el lío. ¿Cuándo le saca el aire al globo? Ese es el tema fundamental. Pero cuidado con este gráfico de la Peterson Foundation. 34 trillones de deuda nacional, que es el valor de las economías de China, Alemania, Japón, India y Reino Unido juntas. Para que Estados Unidos crezca, tiene que tener una deuda de 34 trillones americanos. Cuidado con lo que se esconde detrás de la economía. Y lo que en el fondo está detrás, pudriéndose, que en el momento en el que salga va a ser terrible. No sé si tenemos un gráfico más. El movimiento de New York Times, la encuesta de ayer, Trump 48%, Biden 43%, 10% de indecisos o que no van a votar. Cuidado con el supermartes en la jornada de mañana. Cuidado con el movimiento de supermartes en la jornada de mañana si Trump consigue esos 900 apoyos, más o menos 900 apoyos,
que le dejarían ya nominado, porque la campaña empezaría mañana y es demasiado tiempo por delante. Lo mejor que le puede pasar a Biden es que Trump todavía pelee con Haley durante un tiempo. Ojo, hoy durante el día puede recibir Trump la negativa de varios estados a poner su papeleta en el supermartes, y la que se puede liar es histórica. Mucho cuidado en la jornada de hoy contra la decisión de determinados tribunales de estados en Estados Unidos que van a decidir si está la papeleta de Donald Trump por los acontecimientos del Capitolio. Cuidado en la jornada de hoy. Hay varios informes que van a salir seguro en la mañana estadounidense, es decir, más o menos aquí en Europa, alrededor de las 2 de la tarde. ¿No sé si tenemos un gráfico más? Se necesita... espera, tenemos un gráfico más. Tenemos lo que les he dejado para el final, que es el capítulo del euro digital. Aquí hay varias preguntas que hacer. La primera es ¿por qué no están todos los votos, por ejemplo, puestos en el informe de Vox a la hora de votar sobre la identidad digital esta última semana? Se necesita una aprobación más, solo una más. Estamos, a medio aliento para que los wallets de identidad digital de gobiernos de la Unión Europea se pongan en marcha. Se necesita una aprobación más, significa que estamos al lado. Miren el siguiente gráfico. El texto adoptado ya, 29 de febrero, en el que el Parlamento hace ya la resolución para hacer el framework, ese marco de trabajo sobre la identidad digital europea. Clave fundamental del control unido al euro digital, a las CBDCs, en el que se propone ya la regulación del Parlamento y del Consejo para esa regulación alrededor de la identidad digital. A usted no se lo están contando, pero están viniendo por aquí, por aquí, alrededor de la identidad digital. Entonces, a partir de ahora queda nada, una aprobación más, y se pone en marcha que los estados tengan que dar o tengan que formalizar, tengan que poner en marcha esa identidad digital en la que usted tiene que aceptar términos y condiciones, y en el que los términos y condiciones no lo pone, pero como si lo pusiera, vaya diciendo goodbye a una parte de la libertad, en la que le van a juntar cuentas bancarias con wallet digital, cuentas bancarias y euro digital con wallet digital. Y a partir de ahí, oiga, usted ha sido muy negativo en estos temas, en una opinión pública que va a estar hipercontrolada, bajo distintas excusas. Cójase 1984 de George Orwell, cójase Un mundo feliz de Huxley. Esto estaba viéndose desde hace décadas. Lo que pasa es que la tecnología no lo soportaba. Ahora sí. En este entorno, cuidado porque estamos ya al ladito de la aprobación de la identidad digital europea. Se lo van a poner como el mayor avance. No necesita usted llevar ya cartera. Usted que lleva cartera aquí con el DNI, las tarjetas de no sé qué. Olvídese. Ya no es necesario. Lo hacemos por usted. ¿Para qué quiere ir cargado todo el día con la cartera encima aquí en el bolsillo? Lo van a hacer por nosotros. Pero la realidad es que no es que lo hagan por nosotros. La realidad es que el elemento fundamental de la nueva monarquía absoluta, de nuevo cuño, es decir, las élites, tiene dos puntos clave. La identidad digital unido a su euro digital. Usted tendrá dinero siempre que se comporte bien. ¿Y quién decide qué es comportarse bien? Las élites. Miren el siguiente gráfico. Mar Vidal. El Reino Unido se alía con la ONU. El Reino Unido con la ONU. En el proyecto que busca integrar la identificación digital con las cuentas bancarias. Le repito, Mar Vidal, en un tuit. Reino Unido se alía con Naciones Unidas en el proyecto que busca integrar la identificación digital con las cuentas bancarias. Este acuerdo se enmarca en el llamado Pacto Digital Global, todos suenan fenomenal. Una iniciativa que pretende forjar
un futuro digital incluyendo elementos que no han estado exentos de críticas. La colaboración entre gobiernos y las grandes tecnológicas, percibida por algunos como colusión, se normaliza peligrosamente en el Reino Unido. En su visita a Silicon Valley, el secretario de Interior James Cleverly ha explicado cómo enfrentar los desafíos digitales con gigantes como Google, Meta, Apple, bajo el pretexto de proteger la democracia de la desinformación y de las influencias malignas. Échenle ahí, las influencias malignas. Dice, sin embargo, lo que realmente está en juego es un control más estricto sobre los mensajes, narrativas enmascarados de salvaguarda social. Reino Unido se alía con la ONU en el proyecto que busca integrar la identificación digital con las cuentas bancarias. Creo que tenemos un gráfico más para terminar, ¿no? Pues con esta fotografía nos quedamos. Euro digital, Reino Unido en la ONU. Cuidado sobre todo con el mecanismo de control. Vayamos a titulares del día.